La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Cuando Jesús habla en la parábola del sembrador, Jesús dice que una misma semilla fue expuesta a 4 tipos de terrenos. Y la palabra que Jesús emplea es la palabra corazón. Corazón duro, corazón superficial, un corazón que está congestionado, la que cayó en espino, y el corazón bueno, donde la semilla cayó y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Así que si tu corazón es fértil, tú vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Libro de Josué, capítulo 14, verso 6 al verso 15. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo, y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba era un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Cuántos alaban al rey? El título del mensaje: sé protagonista y no periodista. Las personas se dividen en 3 categorías. Están quienes se preguntan qué sucede. Ellos lo que hacen es preguntar nada más. Están otros quienes observan que las cosas sucedan. Ellos son observadores. Y están quienes hacen que las cosas sucedan. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora escucha, la experiencia previa mata tu creatividad y tu originalidad. Si lo que tú hiciste estuvo bien, si lo que tú has hecho ha estado bien, correcto, pero de ahí en adelante no hiciste más nada y te quedaste con lo que hiciste y no volviste a realizar otra tarea, entonces eso va a matar tu originalidad, tu creatividad. Sin creatividad, Shakespeare no escribe Otelo. Sin creatividad, Graham Bell no inventa el teléfono. Sin creatividad, Fernando de Lesseps no construye el canal de Suez. Sin creatividad, los hermanos Wright no construyen el aeroplano. Sin creatividad, Amadeus Mozart no escribe las bodas de Fígaro. O sea, sin creatividad no hay nada. Ahora, para que todo funcione, tú debes funcionar en todo lo que hagas con mayor fuerza de lo que hiciste primero, con mayor entusiasmo de cómo iniciaste. El problema de mucha gente es que comienzan con fuego, comienzan con fervor, comienzan con entusiasmo, comienzan con creatividad y luego se detienen y se apagan. Tienes que trabajar con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo y darle vida a todos tus proyectos.
¿Cuántos tienen proyectos aquí? Encárgate de ser tú el que saque a la luz todos los proyectos. No deje que se te adelanten. En tu historia debe ser contada por ti mismo. No vayas a esperar que otros cuenten la historia. El que va a contar la historia de aquí en adelante eres tú mismo, tu propia historia. Dele un aplauso al Rey. Cuando usted lee la Biblia en Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar un detalle. Y es que Hechos de los Apóstoles no termina con una despedida, como usualmente utiliza Pablo. Pablo siempre se despide: la gracia de Dios, el amor de Dios el Padre, la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. No, el libro de los Hechos de los Apóstoles no termina con una doxología. ¿Sabe por qué? Porque la historia de la iglesia todavía no está terminada, no se ha concluido. Todavía hay muchas cosas que hay que escribir, muchas cosas que hay que hacer. Y Dios está contando contigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, escúcheme esto, por favor. En el mundo hay muchos periodistas y pocos protagonistas. Un periodista es aquel que cuenta la historia. El protagonista es aquel que la vive. Entonces hay personas que solo son periodistas y todo el tiempo viven contando la historia de los demás. Pero tú tienes que ser protagonista, dejar una huella, contar tu propia historia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El problema de muchos periodistas es que ellos se estancaron en el ayer, pero en el día de hoy ya no hacen absolutamente nada. No tienen nada que contar en el día de hoy. Ahora, conocimiento no es lo mismo que conocer. Conocimiento es todo lo que hay en tu cabeza de acá para atrás. Todo lo que tú has vivido es conocimiento. Pero conocer es todo lo que tú estás experimentando hoy. ¿Cuántos me están llevando a la idea? Y eso tiene que ver con la revelación. La revelación siempre es fresca. Conocer no es algo que pasó. Conocer es algo que está pasando ahora. Donde hoy estás, si donde hoy estás no es todo lo lejos que puedes llegar, el problema es que si tú piensas que donde hoy estás va a ser el lugar donde vivirás para siempre. Un protagonista sabe que donde hoy está no es donde estará, sino que es un paso intermedio para llegar al lugar que él necesita para conquistar. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Yo sé que donde hoy estoy, yo mañana no estaré. Yo tengo que dar un paso siempre adelante. Ahora, es por eso que Caleb, el personaje que he tomado, jamás aceptó el desierto como su residencia final. Se mantuvo soñando con algo mejor. Sabía en su espíritu que su destino era Canaán y su herencia la tierra que Dios le había dado a él por boca de Moisés. Ese era su destino final. Si quieres protagonizar, si quieres encabezar la lista, tienes que funcionar con una milla extra. Tienes que hacer un poco más de lo que has hecho hasta ahora. Muhammad Ali, el gran campeón de boxeo, dijo: los campeones hacen todos los días lo que los comunes hacen de vez en cuando. Esa es la diferencia entre un común y un campeón. Lo que el campeón hace todos los días, el común lo hace de vez en cuando. A Aristóteles Onassis, el famoso millonario griego, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito como empresario y dijo: yo trabajé mientras los demás descansaban. Porque hay gente que quiere hacerse rico sin trabajar. La gente de éxito siempre empieza antes, se esfuerza más, se ocupa más, prueba más y se mueve con mayor rapidez. El fracasado llega a su trabajo tarde y es el primero en irse. Bill Tommy, el famoso ganador de la medalla de oro en el Decathlon en las Olimpiadas de México, siempre se quedaba entrenando una hora más que los demás. Siempre. Los demás se iban al camerino, se iban a la ducha, se iban a almorzar y él siempre se quedaba una hora más.
Pero con el correr del tiempo, Bill Tommy llegó a ser el campeón olímpico en una de las pruebas más exigentes que existen en el atletismo, que es el decathlon, que son 10 pruebas, 5 hoy y 5 mañana. Y hay un acumulativo en cada prueba. Y el que tenga mayor acumulación de puntos, él obtiene la medalla de oro. Y ahí va la élite mundial. Ahí no van cualquier persona a competir. Un estudio hecho a millonarios que empezaron sin nada y que ahora tienen millones de dólares en Estados Unidos reflejó que el 90% estableció que los resultados de sus millones vienen de aplicar este principio. Siempre hacían más que lo que se le pedía. Siempre hacían más de lo que se le pedía. Siempre corrieron una milla extra. A Thomas Edison se le quemó el laboratorio, perdió millones de dólares y le preguntaron qué iba a hacer ahora. ¿Y sabe lo que él dijo? Comenzaré a reconstruirlo mañana por la mañana. El hombre que más tiene patentes inventadas en la física, Thomas Edison. Ahora escúchame, dirige y sé responsable de tu propia vida, de tus propios proyectos, de tus propios errores, pero debes hacerte cargo de tu propio éxito. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aplauda a Jesucristo. Ahora escuche, los protagonistas admiten que la llenura del Espíritu Santo es el mejor antídoto contra el temor. Yo quiero leerte algo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo. Yo creo que usted se detenga en esta palabra, la palabra denuedo. Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y oiga, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Mire, una de las cosas que detiene a una persona que desea emprender algo es el temor al fracaso. Eso es lo primero. Y la iglesia oraba para que Dios le diera denuedo. Denuedo es valor, pero no un valor humano, no un valor cualquiera, es un valor que viene por el Espíritu, porque dice que ellos oraron y el lugar donde estaban tembló, y después que oraron y el lugar tembló, dice que por el Espíritu ellos hablaban la palabra con valor, con denuedo. A su nombre gloria. Cuando usted vaya a emprender algo, órele a Dios, entre en la cámara secreta con el Señor y dígale: Señor, dame valor, dame la unción de tu Espíritu para que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer sin temor, sin miedo. ¿Sabe cuál es la orden más frecuente de Jesús en los evangelios? No temas. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La vida llena del Espíritu se caracteriza por la osadía. La iglesia de los primeros tiempos no oraba pidiendo nombramientos divinos, sino que rogaban por valentía. La palabra denuedo es la palabra valentía, porque el reino de Dios podrá ser establecido solamente por personas valerosas y fieles. Denle un aplauso al Señor. Mire, en este tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir en el país, cada día uno pareciera que como que perdiera uno la brújula de las cosas. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que acudir a Dios en oración, en ayuno, para decirle: Señor, ahora dame valor.
porque la gente hoy en día está acobardada, la gente está trincherada, las personas lo que comentan es lo negativo, pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Y con el poder del Espíritu nosotros vamos a salir adelante como iglesia, individualmente. En todo lo que tú emprendas, Dios va a estar contigo. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Ahora, Caleb, el gran protagonista, un guerrero ejemplar. Hay 8 características que yo quiero nombrar de él. La primera, él no era un hombre de deseos. Él era un hombre con propósitos. Hay una diferencia marcada entre deseo y propósito. Hay personas que pasan toda la vida deseando y nunca alcanzan nada. Nunca obtienen nada. Inclusive iglesias que pasan años y años y años pagando alquiler y nunca obtienen nada. Y hablan de reino. Yo quiero decirle una cosa. Cuando Dios habla de reino, habla de posesión. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Por eso es que Caleb tenía una mentalidad de reino. Aleluya. Le dijo, yo voy a tomar ese monte. Yo voy a adquirir ese monte. Cueste lo que me cueste. Si tengo que pelear, peleo. Si tengo que morir en el intento, lo hago. Pero yo no voy a seguir dando vueltas en este desierto. Yo voy a obtener la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios me prometió. Que Dios habló por boca de Moisés que era mía. Usted no puede pasar toda la vida deseando. Usted tiene que tener propósitos. Dan gloria a Dios. No se conformó con ver la tierra a lo lejos. Él tomó la palabra y convirtió la promesa en un título de propiedad. Mire, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, agarra esa promesa y hazla tuya. Y dale a esa palabra, a esa promesa que Dios te ha dado, lo que hizo Caleb. Dale un título de propiedad a la palabra que Dios te dio. Por eso es que él la reclama. Él reclama la tierra porque él dice, esta tierra es mía. No la había conquistado, pero él decía, esta tierra me pertenece. Aquí los ilegales son ellos. Yo soy el propietario de ese terreno. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Era un soñador pragmático, práctico. Hoy en día hay conquistadores teóricos y nunca activan nada. Número 2, y esto es importante, él no dejó que el resentimiento enfermara su corazón. Quiero leer el versículo 8. Preste atención. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová Dios. Note este detalle. Cuando ellos fueron a explorar la tierra, fueron 12. Y solamente 2, Caleb y Josué, estaban de acuerdo en lo que Dios había hablado. Los demás trajeron un informe negativo y el pueblo se contaminó con el pesimismo de estos 10. Y a la postre, usted conoce la historia, que por causa de lo que esta gente dijo y como ellos se pusieron de acuerdo y creyeron a todo lo que dijeron estos espías, ellos permanecieron en el desierto hasta que fueron muriendo uno por uno a causa de la incredulidad. Pero cuando Caleb se va a referir a ellos, a pesar de que lo que ellos estaban haciendo no era lo correcto, cuando Caleb va a hablar de ellos, no denigra de ellos. Los llama hermanos. Ahora, qué noble de corazón era Caleb. Era un caballero. Se refirió a los 10 espías incrédulos como sus hermanos. Los llamó hermanos. No había aspereza para hablar de ellos. Y escúcheme, el hombre de Dios nunca denigra de nadie. Eso es lo que yo llamo madurez profética. Cuando Jesús moría en el Calvario, la costumbre de las personas que estaban crucificadas era maldecir a la gente que lo llevaron ahí. Pero cuando Jesús moría en el Calvario, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pidió misericordia. Lo mismo que dijo Eliseo cuando lo rodearon un ejército enemigo
Y el rey le preguntó: ¿y ahora qué hacemos, Señor? ¿Los matamos? No, no los mate. Denle de comer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Jesús dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Gloria al nombre del Señor. Ahora escuche, en el libro primero de Reyes, capítulo 6, verso 4, aquí se refiere a la manera como se construyó el templo de Salomón. Dijo: e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. No tenían la misma dimensión, eran más grandes por dentro que por fuera. Y escuche, antes de estar juzgando a otros, examínate tú primero. Mateo capítulo 7. ¿Y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la paja y he aquí la viga de tu ojo? Hipócrita, dice Jesús, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás y echarás la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, preste atención. La unción mal aplicada produce muerte. La unción bien aplicada produce vida. Moisés, Dios le dijo la primera vez: golpea la roca, que habla de Cristo. Jesús fue herido. De esa roca, cuando es golpeada, salió agua. Cuando Cristo muere en la cruz, los beneficios de la cruz es que nosotros somos salvos y recibimos la vida eterna. Pero la segunda vez Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. La primera vez le dijo que la golpeara, la segunda que le hablara. Pero Moisés estaba molesto y dice que golpeó la piedra en lugar de hablarle, y se operó el milagro, salió agua. Pero lo que Moisés hizo no agradó a Dios, y por causa de esa actitud de Moisés, él no entró a la tierra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que yo dije ayer. Cuando tú te veas tentado de hablar mal de tu hermano, en lugar de hablarle de tu hermano, ponte a hablar en lenguas mejor. Caleb dijo de estos 10 espías: y mis hermanos. No dijo estos hijos del diablo, que usó el diablo, que se dejaron usar del diablo para contaminar al pueblo, para ir en contra de Dios. No, dijo: y mis hermanos. Otra cosa, sabía Caleb que la promesa sería activada por su obediencia. Dice: por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Obedezca a Dios. Número 4, y esto es importantísimo: Caleb superó la prueba del tiempo. Verso 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Habían pasado 45 años, casi medio siglo. Y dice que este hombre estaba en unas condiciones óptimas para ir a la guerra. Pareciera que no hubiese envejecido. Yo dije la semana pasada: el tiempo tiene la habilidad de probarte. Ahora, 2 cosas te van a ayudar a superar la prueba del tiempo. La primera es la excelencia. Lo que tú hagas con excelencia, eso va a perdurar en el tiempo. Si lo que tú haces hoy es algo chimbo, eso desaparece. Por ejemplo, el Volkswagen. Yo siempre pongo el ejemplo del Volkswagen. Esos escarabajos que usted todavía ve por allí, esos escarabajos tienen años, hermano, de la época de la Segunda Guerra Mundial, y todavía existen. Entonces, cuando usted hace algo con excelencia, eso a usted le permite perdurar en el tiempo. Dele un aplauso al Rey. Las cosas hay que hacerlas bien. Fíjese, los japoneses tienen un código de excelencia. Por ejemplo, ellos construyen un edificio y hay un terremoto y el edificio se cae y ellos se inmolan. Es una vergüenza para ellos haber ido a la universidad y estudiar ingeniería civil y levantar un edificio y que se caiga. Ellos no soportan esa vergüenza y se hacen el harakiri. Otra cosa,
que te va a ayudar a superar la prueba del tiempo es la perseverancia. 14 años trabajó Jacob para ganarse a Raquel, porque eso fue lo que le propuso su padre. Tú tienes que trabajar 7 años si la quieres. Y cuando trabajó los 7 años, el padre, Labán, en lugar de Raquel, le dio fue a Lea. Y cuando él se molestó y le dijo, oye, pero yo trabajé por Raquel, ¿por qué me das a Lea? Bueno, trabájame 7 más. Y trabajó 14 años para casarse con Raquel. 27 años pasó Nelson Mandela en la cárcel antes de ganar el premio Nobel y gobernar Sudáfrica. 27 años estuvo preso Nelson Mandela. 30 años pasaron pidiendo justicia, salían todos los días, esto es increíble, en Argentina o en el Cono Sur, porque eso fue en el Cono Sur, un programa que se llamó el Plan Cóndor, para perseguir a toda persona que tuviera un pensamiento de izquierda. Y ahí desaparecieron jóvenes en Uruguay, desaparecieron jóvenes en Paraguay, en Chile y en Argentina, pero más que todo en Argentina. Y las madres de esos muchachos salían todos los días pidiendo justicia. 30 años salían las madres, ellas se llaman las madres de la Plaza de Mayo, porque se reunían en la Plaza de Mayo. Todos los días del mundo salían con pancartas, hasta que por fin le hicieron justicia. Eso se llama perseverancia. Otra cosa, Caleb se retroalimentaba con la guerra, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. A su nombre, gloria. Mire, cuando usted es un hombre de guerra, ese principio que hay dentro de usted, en ser un guerrero espiritual, lo mantiene firme, lo mantiene fuerte. A su nombre sea la alabanza. Lo mantiene siempre íntegro para ir a la guerra. Y como yo dije en meses pasados, el hábitat de David era la guerra. David peca cuando él dejó su hábitat, que era la guerra. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y él se quedó en la terraza. En vez de ir a la guerra, se quedó en la terraza. Y en la terraza vio a la mujer de Urías y la codició. Y usted sabe cuál es el cuento. Él tenía que haberse ido a la guerra. Él no tenía que estar montado en la terraza. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, su hábitat es la guerra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El hábitat de esta iglesia es la guerra espiritual. Otra cosa, Caleb amaba los desafíos. Él dice en el verso 13, dame ese monte. No creía en el facilismo, ni esperaba golpes de suerte. Era un hombre de retos. Lo que estaba pidiendo Caleb a los 85 años no era cualquier cosa, porque primero él tenía que ascender. Y usted sabe que cuando usted asciende, el esfuerzo es mayor que cuando usted desciende. Haga la prueba, póngase a correr en una colina o luego se tira hacia abajo, a ver qué es lo que cansa más. Cansa más subir. Y en esa colina habían gigantes. O sea, lo primero que él tuvo que hacer era subir la colina. Y después, cuando la subió, entablar batalla con gente que eran de mayor estatura que él. Y los venció, los derrotó a los 85 años de edad. O sea que la lógica dice que él no tenía que haber tenido que pedirle a Josué esa tierra, porque humanamente hablando era imposible conquistarla, porque era gente más alta, más fuerte, ya ciudades amuralladas. Y recuerde algo, ellos venían del desierto, y los anaseos tenían años viviendo en ese lugar, en esa ciudad, pero el espíritu de conquista de Caleb fue mayor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Moshe Dayan, el famoso comandante judío en la guerra de los 6 días, escribió en su diario de la campaña del Sinaí: los oficiales escogidos para comandar las unidades de combate eran hombres cuya reacción natural a las misiones difíciles nunca era preguntar, nunca preguntaban nada. Entendían, dice Moshe Dayan, plenamente el significado de las órdenes y advertencias dadas al comienzo. No obstante, no eludían
ningún tipo de responsabilidad, ni medían las posibles consecuencias, más bien las anhelaban. Alabado el nombre del Señor. Vea, cuando usted estudia la historia de Israel, desde el año de 1948 hasta hoy, los judíos nunca han perdido una batalla con los árabes, nunca. Y la población de Israel, hasta no hace mucho, era de 4 millones de habitantes. Y cuando los árabes pelean contra Israel, se unen todos. Se une Jordania, se une Egipto, se une Siria, se une el Líbano. Todos, una coalición de ejércitos árabes contra un puñado de judíos. Y nunca los han vencido, ni los van a vencer. Porque un judío, un guerrero, un soldado judío vale más que 100 soldados árabes. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Es como en la iglesia. ¿De qué me vale a mí tener una iglesia o yo jactarme y decir, no, yo tengo una iglesia de 5,000 personas, de 10,000 personas? Y cuando yo llamo a la iglesia a la oración llegan 10. ¿De qué iglesia tengo yo? Una iglesia que viene los domingos. ¿Usted sabe dónde es que se conoce la iglesia? La iglesia se conoce, es en la guerra espiritual. Ahí es donde se conoce qué iglesia es, qué es lo que hay. ¿De qué está hecho esa iglesia? Yo puedo tener 3,000 personas y cuando digo ayuno vienen 10 personas nada más a ayunar. Eso es que tengo 4,990 comelones y solamente 10 que ayunan. ¿Qué iglesia es esa? Mire, yo conozco personas que cuando yo digo ayuno, ahí se enferman. Ahí se enferman. Ahí le viene la menstruación. Le da jaqueca, migraña, dolor en la columna, deseos de parir. En los ayunos. Las contracciones le comienzan en los ayunos. ¿Ah? Caleb era un hombre de guerra, aplauda al Rey de Gloria, era un hombre de guerra. Por eso es que conquistó la tierra. Usted va a ser un conquistador cuando usted sea un hombre de guerra. Mire, en este tiempo, se lo dije, en este tiempo de dificultad hay que hacer guerra, hermano. Hay que hacer guerra. En la iglesia hay que hacer guerra espiritual. En los negocios hay que hacer guerra. En la familia, por los hijos, por sus proyectos, usted tiene que hacer guerra. El avivamiento de Almolonga comenzó por un grupo de personas que se fueron a una montaña a hacer guerra, hermano. Cuando ellos bajaron del cerro, ya no había ni brujos en ese pueblo, ¿no? Mira, el hombre más fastidiado en ese pueblo es el jefe de la cárcel. Dice que tiene 20 años y no ha metido a nadie preso en 20 años. Eso es un pueblo donde ya nadie delinque. La gente es millonaria y no sabe leer ni escribir. Hay gente aquí con graduado, con posgrado, con magíster, con maestría. Pero todo radica en la guerra espiritual. En desalojar los principados, las potestades, los gobernadores de los aires, para que Dios abra los cielos y envíe su bendición. Eso fue lo que pasó allí. Gloria a Dios. Número 7, Caleb no se fue sin la bendición de su cobertura, versículo 13. Oiga bien, porque esto es importante. Josué, antes de ir a la guerra, no se fue sin la bendición de su cobertura, que era Josué. Josué entonces le bendijo. ¿Qué hizo? Y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Después que Moisés muere, el Señor le dice a Moisés que quien va a tomar ahora la rienda, que el que va a ser el líder en lugar de Moisés era Josué. Y quizás Caleb era más valiente que el mismo Josué. Yo lo creo. Es más, yo estoy seguro que si hubiesen peleado los dos, Caleb mata a Josué. Pero ¿sabe qué hacía Caleb? Respetar la jerarquía. Caleb respetaba a Josué, porque Josué era el hombre, después de Moisés, el que tenía la autoridad. Y dice que antes de ir a la guerra, su cobertura, su jerarquía lo bendijo. Y se fue con la bendición de su cobertura. Nosotros estamos viviendo una época de arbitrariedad. Aquí no hay respeto a nada. Pero en la iglesia tiene que haber respeto a la autoridad. Usted cuando vaya a hacer algo, hágalo respetando la autoridad. Aquí hay gente que se enamora y después que se enamoran y están bien enamorados, entonces
vienen a decirle a uno que están ya enamorados. Y si a mí se me ocurre decirle, ¿usted está seguro que eso es de Dios? Me digo, sí es, porque nos amamos, nos queremos. Yo me derrito al verlo. Van a montar un negocio y después que se asociaron con el diablo, le dice, pastor, mire, yo monté un negocio así, así, así. Oye, pero ese hombre es el diablo. No, no, pastor, lo que pasa es que usted es un legalista. Entonces a los días viene diciendo, oye, pastor, no me fue bien con él, no me fue bien con el socio, usted tenía razón. Cuando usted vaya a hacer algo, busque la bendición de su cobertura. Dele un aplauso al Rey. Si usted se va a ir de la iglesia, hable conmigo, yo oro por usted, yo lo envío. Yo no tengo problema, yo no tengo adicción a la gente. Hay pastores que son adictos a la gente, yo no. Yo no tengo problema en orar por usted. Y escúcheme, punto final, Caleb, protagonista, diga conmigo, protagonista, no era periodista, tenía una visión generacional. Versículo 15, capítulo 15 y versículo 16. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat-Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Ven, esta familia todos eran valerosos, ¿sabe? Y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Neguet, dame también fuentes de aguas. Y entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad, mira cómo dice, la heredad de la tribu de los hijos de Judá por familias. Y hay, bueno, pues, toda una genealogía de todas las familias que se beneficiaron y que vivieron en la tierra que conquistó Caleb. O sea, un conquistador es aquel que deja un legado. Un conquistador es aquel que deja una huella. Un conquistador es aquel que piensa no solamente en él, sino que piensa en los que vienen detrás de él. Yo peleo por los que vienen detrás de mí. Denle un aplauso al Rey. Bueno, nosotros trabajamos por la iglesia hoy, mi esposa y yo. Pero llegará el momento en que vendrán otros detrás de mí, que no van a comenzar como comenzó mi esposa y yo, con 2 o 3. Ella con una guitarra y yo con la Biblia, ¿no? Pero así es que es. Así es como se trabaja. Caleb fue el que peleó, Caleb fue el que desalojó a los gigantes, y los que se beneficiaron fueron sus hijos. Los que se beneficiaron fueron sus nietos, sus bisnietos. Hay pastores que cuando ellos mueren dejan una crisis, un vacío de autoridad, porque ellos creen, ellos tienen el síndrome del caudillo. El síndrome del caudillo es que él cree que él va a vivir toda la vida, y entonces él no prepara a la persona que lo va a suplantar, que lo va a suceder. No. Entonces cuando él se muere, la iglesia se divide, porque como él no preparó a alguien y la gente no vio a ese alguien como el futuro líder, el futuro pastor, entonces cada quien se lleva un grupo y se dividió la iglesia, como pasó en Maracaibo, con una de las iglesias más grandes de Maracaibo. Entonces alaban al Rey. Así que trabaje en favor de su generación. Aquí tenemos una visión generacional. Aleluya. Nosotros trabajamos para que otros reciban la bendición de Dios. Muchas veces hay que comerse las verdes para que otros se coman las maduras. Vamos a estar de pie. Escúcheme, no se conforme con ver los toros desde la barrera. Tírase al ruedo y agarre el toro por los cachos. La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Nobel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica, punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Cardona, en Valera, Estado Trujillo. Quiero obedecer a tu palabra,
revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. Háblame, papá. Hazme oír tu voz. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes. Yo vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Háblame, papá. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Papá, háblame, papá. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu